todos aquellos que se vayan sumando serán bienvenidos también a este encuentro. Les vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos apagados, excepto por supuesto nuestros invitados Diego y Nélida, que son quienes nos van a deleitar y acompañar en este webinar. Y es un poco como, la idea es que esto sea un encuentro en el que podamos compartir, en el que podamos conversar, pero queremos escucharlos, por supuesto, a Diego y a Nélida, así que les pedimos que las preguntas o aquellos comentarios que ustedes quisieran hacer, los pudieran ir dejando en el chat y al final vamos a hacer un espacio para poder compartir esas preguntas o esos comentarios que a ustedes les fueron surgiendo luego de todo lo que nos vayan compartiendo tanto Diego como Nélida. Les damos nuevamente la bienvenida. Mi nombre es Ana Laura, pertenezco al equipo de investigaciones clínicas y epidemiológicas. Esto surge a partir de la Alianza Internacional de Academias para la Discapacidad en la Infancia. Hoy se está dando a lo largo de todo el mundo distintas reuniones, distintos webinars, distintos espacios de encuentro con este mismo eje, pensando en las familias que cuidan, en quién cuida a esas familias y quién cuida a quién cuida. Entonces, a nosotros se nos ocurrió y y pensamos invitar a estas dos personas que tienen una vasta experiencia en esta temática y realmente es un honor que hayan aceptado acompañarnos como para hacer un pequeño marco. Para quienes no nos conocen, nosotros somos de Córdoba, somos un instituto que nos centramos en la investigación, pero no nos quedamos solamente en el aspecto de la investigación, sino que siempre pensamos en la comunidad y pensamos en las familias y pensamos en las personas con las que trabajamos y que los enfoques surgen a partir desde esas necesidades sentidas. Y como les había mencionado anteriormente, esta alianza internacional hoy nos convocó para que podamos llevar a cabo este webinar. Así que sean bienvenidos todos los que se sumaron a participar. Sé que se van a ir sumando en estos minutos más personas, así que más que bienvenidos. Presentarles a quienes nos acompañan. Tenemos el honor de tener a dos representantes de nuestro país, que son Nélida Taira y Diego Benevento. Los voy a dejar hablar en un ratito a cada uno de ustedes porque sé que tienen mucho para contarnos con respecto a sus fundaciones y a sus asociaciones. Simplemente quise dejar un resumen breve de cada uno. Nélida es de Puerto Madryn, Chubut, representando el sur de nuestro país, y tenemos a Diego Benevento, que si bien su fundación tiene sede en Buenos Aires, trabaja con actividades a lo largo de distintas provincias del país. Y bueno, que les doy la palabra a ustedes para que terminen de presentarse y que sé que tienen mucho para contar de cada uno de sus organizaciones. Y luego pasamos un poco a estos 3 momentos que planteamos en conjunto para conversar sobre el eje del webinar. Habíamos quedado con Diego, que comenzaba a hablar yo. Agradezco muchísimo esta invitación, es muy elogiosa. Y cuando uno tiene que hablar de su propia experiencia, es relajado, pero a su vez también es como mostrar la intimidad de una historia. No obstante, me parece sumamente sana poder compartirlo por lo que significa esta historia de mi hija Tami con parálisis cerebral, que hoy tiene 37 años y que ha sido muy, muy difícil nuestra vida. En un lugar donde no había nada, aparentemente, donde tuvimos que armar estructuras, apoyos, fuimos inventando, y lo único verdadero que teníamos éramos nosotros, la nena y la familia. Después hablaré un poco más de la institución, pero en sí el valor máximo era qué hacíamos en el sur, tan solitos, sin apoyo. Aquí hay una frase muy típica que es: Aerolíneas Argentinas, el mejor médico
que era irnos del lugar para descubrir en los grandes centros. Pero a su vez pensábamos en que la realidad de nuestras vidas estaba en un lugar que elegimos, precioso como comentamos anteriormente, y que teníamos lo más valioso que éramos nosotros mismos. Esta niñita con tantos problemas, ante todo nos decía que necesitaba, así que era la gran maestra de una historia de vida la cual pudimos acompañar. Te dejo, Diego, hablar un poco porque sabes que... Buenas tardes a todos. Gracias Ana Laura y equipo, Carla, gracias también Nélida por esta invitación. Y realmente feliz desde Fundación Gavito, y quiero partir con esto. Hoy soy psicólogo, pero también soy hermano de una persona con diversidad funcional. Hoy vamos a hablar de diversidad funcional, vamos a empezar a cuestionar esta palabra, que es una palabra peyorativa, la palabra discapacidad, y con algo muy en común con Nélida, que cuando nos tendrían que haber cuidado a nosotros con respecto a lo que estábamos viviendo con el trauma, en mi caso de mi gemelo, un autismo muy profundo, edad mental de 1 año, epilepsia refractaria como Lennox-Gastaut, terminamos, porque no nos quedó otra, cuidando a los que cuidan. Hasta saltamos de cuidar a las otras familias, y con Nélida, que ella es muy humilde, pero tiene una de las instituciones más importantes del sur, una institución ejemplo, también atravesada por la cultura oriental, que eso no es poco, es impecable el lugar, lo tienen que conocer ustedes. Nosotros nos quedó esto, cuidar a las instituciones, porque ese vacío donde como familias nos sentimos desamparados, bueno, hoy entendemos que tenemos una misión, y gracias a ustedes que nos convocan también como representantes del país. Fundación Gavito nace con la pérdida de Gaby, cuando fallece Gaby, después de haberlo matado 44 años, vieron que siempre se mueren todos los años en discapacidad, vivió 44 años. Y un grupo de traumados, en el cual me incluyo, familiares directos de personas con discapacidad o diversidad funcional, nos pusimos a trabajar y hablar esto, de cuidar a las instituciones, de cuidar a las familias, de generar dispositivos. Esa es la presentación entonces. Es Asociación para la Educación y Desarrollo Intelectual y Motor. Así genérico, porque fuimos mutando a través del tiempo de Asociación para Chicos con Síndrome de Down y Discapacidad Motora. Bueno, fuimos ayornándonos al momento, y esta cuestión amplia, Asociación para la Educación y Desarrollo, nos muestra muy bien lo que queremos, ¿no? Queremos lo mejor de nuestros chicos y que puedan evolucionar con el techo que ellos tengan. Esta historia de darle oportunidades creo que es lo que hicimos en el sur, es abrir esos espacios que no existían. No nos basamos en lo que había afuera porque no había casi nada, y comenzamos a hacer a partir de la persona de nuestros hijos para afuera, que es tan rica, y con espacios importantes como fue durante todos estos 30 años Escuela para Familias, que después voy a explicar en el transcurso de las preguntas un poquito más. Excelente. Bueno, pasamos a uno de los primeros disparadores que nos parecía importante comenzar a pensar qué significa para ustedes, tanto para Nélida como para Diego, y si quieren los que están acá presentes dejar sus comentarios también para después compartirlos al final de la presentación. La palabra cuidados, la palabra cuidado, acompañamiento, el que cuida, ¿no? Y también agregamos como estos dos grandes ejes que están ahí, que recién Diego mencionaba, esto de pensar algunos conceptos, de hablar de diversidad funcional y de equipo, como en vez de pensarlo como interdisciplinario, como transdisciplinario, o equipo rehabilitador, pasarlo a equipo transdisciplinario. Bien, entonces eso fue un poco el primer disparador, el primer bloque que pensamos para escucharlos a ustedes, así que nuevamente les doy la palabra. Cuando escuché la pregunta, realmente sentí que a nosotros no nos cuidaron, no había una afuera que cuidara.
Y yo no siento haber cuidado a mi hija ni a los otros chicos, sino que siento que acompañamos el proceso de vida de ellos. Porque a su vez en ese proceso de vida cada uno fue mutando también. En esta construcción colectiva que hicimos fue la construcción para con nuestra hija y la construcción con los otros. Esa es la ventaja de entender que no teníamos las herramientas para, sino que las íbamos construyendo en el camino. Esto hace que parezca como muy lírico, pero la realidad es que tuvimos que ir haciendo un andar basado en algo que fue la persona de nuestros hijos. Cuando eran muy pequeñitos, claro, yo soy odontóloga jubilada y especialista en medicina oral, estomatología. Entonces la gente pensó que era una empleada del Estado que iba a hacer algo por sus hijos. Y nada más lejos que lo que pretendía era que me ayuden para con mi hija. Y la historia fue al revés. Muy médico hegemónico el Estado en ese momento, pero bueno, tuvimos que acomodarnos a estos modelos particulares que van apareciendo en un pueblo que no es lo mismo que en una gran ciudad, pero que tal vez nos permitió hacer nuestra historia propia. Esta historia fue decir un buen día cuando los padres decían, esto que me tocó, esta situación, esto que Dios me mandó, y decíamos, no hablen delante de los chicos, si no entiende nada, si no sabe lo que decimos, y me daba tanta impotencia, porque como bien Diego dijo, venimos de nuestra raza oriental, donde todo es para adentro, donde lo más pequeñito del individuo tiene significancia. Apliqué todo esto y apliqué que la mejor maestra para mí era Tami, mi hija, que me mostraba con su respirar, con su pequeña sonrisa, con su inmovilidad, qué es lo que necesitaba. Y comencé a hacer una historia de una teoría cuasi fantasiosa, de esto que el chico me daba el aporte de aquello que necesitaba y empezamos a construir. Eso con los años lo traduje de otra manera para que otros me entendieran, sobre todo profesionales, y hablamos de la persona de nuestros hijos. Entonces, ¿qué defendimos? La persona. Y un poquito más adelante la persona y la comunicación. Por eso esto de, no siento haber cuidado, siento haber acompañado el crecimiento de una niña con muchos problemas y que a su vez después cuando quisimos socializar se le sumaron muchos compañeros. Así que yo cuando siento que ya tengo que darle la palabra a Diego, te pido que siga, Diego. Perdón si no es la estructura que... Sí, tomando un poco lo que viene trayendo Nélida, tenemos que pensar lo que implica el shock en la estructura familiar, ¿cierto? Cuando uno está en shock porque aparece un diagnóstico que viene en un lenguaje que no nos pertenece, porque es el lenguaje médico rehabilitador, un lenguaje muy claro para los propios médicos, para los propios profesionales, pero no para la cultura de esas familias. Ese shock nos va a dejar en que, en un ideal, nosotros no entendemos lo que dice el profesional, entonces vamos a creer que el cuidado va a ser como una gran teta, que el sistema nos va a dar todo. Y lo que va a hacer el sistema, en realidad, va a empezar a entrenarnos en todo lo que falta, no en todo lo que tenemos. Entonces, en relación a esta pregunta, el cuidado hay que pensarlo desde el sostén, no desde esta idealización donde uno idealiza el modelo médico, este modelo que tampoco cuenta con herramientas para poder sostener a esas familias, porque el sistema de salud y educación tiene muchas herramientas para el alumno y el paciente, pero estas herramientas terminan con el cuidado que está dentro de la institución, pero no afuera. Y ahí tenemos que repensar entonces el impacto del diagnóstico, y lo que entendemos de Fundación Gavito es que es en las dos primeras etapas de aceptación del diagnóstico, que es el shock o embotamiento y la peregrinación, es la búsqueda de la figura perdida, una figura idealizada, como decía Nélida, ahí no funciona el lenguaje verbal, funciona el lenguaje paraverbal. Lo que uno ve es el cuerpo del profesional,
ve cómo ese profesional lo saluda, cómo se conecta, porque estamos en shock, no entendemos. Entonces, ahí quiero que entre todos pensemos que cuidar a los que cuidan es hablar el lenguaje del trauma. Y el lenguaje del trauma tiene que ver con el sostén, no tiene que ver con el saber. El saber es para nosotros, hoy como psicólogo clínico, Nélida como profesional de tantos años, podemos hablar a la par con un profesional de la salud y de la educación. Pero cuando nos anoticiamos del diagnóstico y de la complejidad, no necesitamos palabras, necesitamos gente que conecte con este dolor. Ahí quiero provocar al público un cuento que me marcó toda la vida para entender lo que le pasa a la familia. Es el cuento de la gallina degollada de Horacio Quiroga. Les invito a que lo lean pensando lo que vive en esa familia frente a esos 4 hijos con discapacidad. Entonces, el cuidado no va a ser desde lo simbólico. Cuando nos dicen tenés que hacer esto, el diagnóstico es aquello, no. El cuidado primero es venir, no te mates. Vas a salir del shock de este consultorio, mamá, papá, hermano, vas a salir en shock. No vas a saber quién sos, no vas a encontrar el auto, vas a meter la pata en un pozo y te vas a quebrar una pierna, te va a pasar un auto finito en el semáforo. Entonces, el cuidado tiene que ver con esto, con una ética del sujeto, con una ética de cuidar a ese otro, que no se le puede evitar el shock, porque en realidad nosotros tenemos que diagnosticar, pero tenemos que tratar de garantizar de que esa persona vuelva. Entonces, quiero romper esta idealización que termina en entrenamiento con lo traumático, con lo deficitario. Por eso queremos decir más discapacidad, porque es todo menos, entrenamiento. Perfecto, necesitamos los profesionales de salud hablar de lo que falta, de lo que hay que trabajar, pero tenemos que pensar qué dispositivos utilizamos para que esas familias se reconecten con ese bebé, con ese niño, con ese adolescente. Entonces, el cuidado hay que pensarlo desde el sostén y según las etapas. Y ahí estamos con Nélida, pensándolo. Siempre pensando esto, enriqueciendo el sistema. Excelente. Realmente creo que responden de una forma muy clara a estas primeras preguntas que por ahí pensamos en conjunto. Seguramente haya mucho más por conversar de estos conceptos y creo que es algo que también se construye entre todos los que estamos acá, ¿no? Tiene como esa última palabra de un concepto o de alguna característica, pero bueno, muy, muy valiosos sus aportes. Habíamos pensado en un segundo momento en el que nos gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué sintieron en esas primeras instancias, como dice Diego, de quizás esos momentos de shock? ¿Que ha sido útil o qué experiencias han sido útiles para sus propios cuidados? Y que podría también servirles a familias de acuerdo a lo que ustedes acompañan hoy en día, que quizás están recién comenzando, quizás están en esas situaciones que comentabas vos, Diego, recién, ¿no? Y también escucharlos qué les hubiera gustado o les hubiera sido útil conocer en su momento cuando les tocó atravesar por primera vez un diagnóstico o una situación de las que venimos mencionando. Tomó la palabra Ana. Nosotros desde un principio, como dije, yo necesitaba hacer algo por mi hija, pero tenía un poquito más de herramientas porque también tengo una hermana con discapacidad, lo que era la disminución mental de aquella época. Hoy Julia tiene 76 años, vive con nosotros, así que ya estaba en contacto y soy anecdótica. Era chiquita, Julia me lleva 7 años, y yo era secretaria de Acción Social de los Rengos del Sur, del Gran Buenos Aires. Así que la vida fue como formándome en un ambiente de discapacidad que parecía como que no correspondía a una niña que iba creciendo. Y yo creo que profundamente que fue como una preparación para el momento en que naciera Tami,
con muchas dificultades. Así que eso me daba como un paso adelante a esto que venía. Ya había tenido en contacto con muchas personas con deficiencia y formé parte de este grupo, Los Rengos del Sur, cuyo director es, y sigue siendo, creo que sigue siendo Roberto Órdenes, que es el director de Pintores Sin Manos. Digo todo esto porque estoy hablando de 40 años antes y nos sigue representando y siguen siendo como adalides para esta cuestión. Allí conocí de todo. Conocí diferentes personas con discapacidad, caracteres. Entonces aquí comenzamos. Que no todas las personas con discapacidad son buenitos, que cada uno tiene su carácter, que mi propia hermana me toreaba a cada rato y yo no tenía por qué aguantarla. Entonces esta historia así de la idealización del angelito, bueno, para mí desde chica ya no existía. Esto me fue llevando a ver al otro como persona con sus dificultades, con sus bondades y sus falencias. Cuando llegó el nacimiento de Tami, después del shock inicial que comentaba y de este trauma que comentó Diego recién, por supuesto hubo un momento de dolor para que este hijo que estaba llegando, para mí mi primera hija y mi única hija, fue doloroso en un lugar que no conocíamos, con pocos profesionales, con gente que decía que era más fácil irse a Buenos Aires que estar allí. Bueno, y apostamos a la vida. Y en esto de tener fe por la criatura, y también seguía viviendo, seguía creciendo, pero había pocas personas que nos apoyaran. Parecía pobre, es una mamá, ¿qué va a decir? ¿O qué va a hacer? También tenía muchas dificultades, una parálisis importante, su cabecita no se sostenía, todas las características, y había que pelear en la calle con el que miraba torcido, con aquel que preguntaba, ¿y qué le pasa? ¿Y la tienen ustedes? ¿Por qué no la internan? Toda esa cuestión se produjo en un pueblo donde parecía que no había personas con discapacidad. Esa fue otra historia, parecía que no había en el pueblo. Entonces, ¿qué tocó? Digamos, sinceramente mi apuesta fue por valorar la persona de mi hija, y mi hija seguía viviendo y seguía pidiendo vivir. Es otra historia. También nació con 1,100 kilos, bajó 800 gramos, tuvo todas las dificultades de un niño con parálisis, de una criatura y salió adelante. Entonces, bueno, eso me daba como las herramientas de por dónde ir con mi hija. Cuando llegó a la edad escolar, no tenía amigos, lo que tenía era adultos que la cuidaban, personas profesionales que la atendían, viajes a Buenos Aires o a otras provincias, con un montón de gente, pero que no eran pares. Entonces, cuando llegó el momento de la edad en donde hubiera tenido que ir a una escuela, no existía ni espacio terapéutico ni educativo capaz de contener un niño con estas características. Entonces hubo que crearlo. Así nace la asociación EDIM. La primera parte de EDIM fue la Escuela de Irregulares Motores. Digo todo este prolegómeno porque, respondiendo a la primera parte de esta pregunta, lo más importante que hicimos fue poner en palabras lo que nos pasaba. Y así armamos lo que se llamó Escuela para Padres. Nombre que le dio el doctor Reñando, padre de Marcela, una amiga en común nuestra, que abocaba a la época del doctor Florencio Escardó de la polio. Dice, esto que hacen ustedes de instruir a otros padres es una verdadera escuela para padres. Y a partir de allí, a partir del 1994, comenzó una historia de sostén científico, y prácticamente lo único que teníamos como ciencia eran nuestras escuelas para padres. Psicólogos, abogados, médicos, psiquiatras, que nos iban acompañando. No teníamos plata, pero teníamos un grupo de gente capaz de instruir. Entonces, ¿qué logramos? Que estas escuelas dieran herramientas, sobre todo ideas, palabras, para poder hacer en conjunto, y nos ordenaban un poco nuestras propias ideas.
ese no tenemos nada se convertía en tienen un montón, porque tienen al chico, tienen una casa, tienen alegría, tenemos la playa. Así que fue una construcción muy diferente que fuimos realizando. Y la escuela para familias también fue mutando y creciendo a lo largo del tiempo. La escuela para padres, con el avance de la cuestión de género, se transformó un buen día en escuela para familias. Porque una de las empleadas del INADI nos cuestiona un día escuela para padres, ¿qué padre? Padre ausente, padre vivo. Entonces, digo, bueno, tenés razón, y esto también nos enseñó otra historia, que es que tan metidos en el campo de la discapacidad no podíamos ver a los costados. Y ese comentario que parecía incorrecto, desubicado de esta chica, pasó a ser el que nos abrió los ojos de que nosotros estábamos encerrándonos en nuestro propio concepto. Y comenzó otra historia y otra etapa que contaré más adelante de todo lo que se hizo para socializar a nuestros hijos. Así que esta es una primera parte. La segunda parte de la pregunta, ¿cuáles les hubiera gustado, sido útil en su momento conocer? Y por ahí más profesionales que comulguen con nuestra idea. Porque nosotros hicimos una gran transformación, no había un equipo sapiente que nos indicara qué hacer. Nosotros decíamos que teníamos lo que necesitábamos que tener, que era nuestros hijos y el grupo familiar, un entorno afable, capaz de aceptar esta situación, y lo que necesitábamos eran profesionales capaces de poder ayudar a esta estructura. Ya pasaron 30 años, esos profesionales existen, comenzamos a formar una cultura de proyección social importante, tenemos una casa linda, importante, y hicimos un trabajo en la periferia de nuestro propio ser, que fue de educación comunitaria muy lindo. Así que bueno, esta es la primera partecita. Bueno, estupendo. Bueno, esta pregunta es importante y lo que vimos las familias, todos este recorrido que hace Nélida lo hacemos todos. Algunos llegamos a donde llega Nélida, otros quedamos en el camino, porque es mucha la radiación del camino. Y si tuviera que hablarle a esas familias que recién comienzan, les diría dos cuestiones. Busquen asociaciones o agrupaciones de familias que ya tienen este recorrido, porque te van a permitir que tener representaciones de ese camino de lo que te va a ocurrir, ¿cierto? Que te acompañen. Entonces, ahora en este avance de todos estos años hemos podido generar distintas organizaciones que van a sostener a las familias. Hay muchas que están más en una etapa de desesperanza, una etapa de peregrinación, que son a veces como muy complicadas porque aparece como siempre la cuestión ligada a lo médico rehabilitador. Pero bueno, uno puede buscar esta herramienta y es una herramienta muy útil. Ahora, si le tuviera que decir a las familias otra cuestión, les diría, busquen un terapeuta único, busquen algún profesional de la salud con los que ustedes se sientan bien y que él organice los tratamientos. Porque si no, entramos en esto de la hiperestimulación del paciente o del alumno, y lo que hacemos ¿qué es fragmentarlo. Llenarlo de terapias de cualquier tipo, y esa persona que no se terminó de constituir su relación con las figuras de apego seguro, con esos cuidadores primarios, se fragmenta más. En realidad no solamente necesita acompañamiento la persona, sino la familia. Entonces le diría a las familias, busquen un terapeuta único, no importa si es la fono, si es la nutri, si es el psicólogo, busquemos aquel que desde lo traumático hace empatía con nosotros y que nos pueda regular. ¿Qué le diría a los profesionales? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros las familias? Les diría que necesitamos que nos ingresen a los consultorios, que seamos parte del trabajo que ustedes hacemos. Le diría también a los docentes que no se olviden de los hermanos, que no se olvide de identificar en qué situación está la familia con respecto a lo económico, a las etapas de aceptación del diagnóstico. ¿Para qué? Porque la pregunta ¿cuál es? A ver,
¿Qué nos regula a nosotros como familia? Hay un pensamiento mágico, totemista, que creer que la familia se auto va a regular con el psicólogo que lo ve una vez cada tanto. Entonces, tenemos que empezar a incluir a la familia en el consultorio. Yo entiendo que la familia es un obstáculo porque tiene esta radiación agónica ligada al tema del shock, a lo que le pasa a la familia. Pero vos la tenés que ingresar para después regular la distancia que va a tener, para que nosotros los profesionales no seamos objetos persecutorios. ¿Cómo yo te voy a entregar mi sangre maldita, mi sangre que no sé lo que pasó, qué culpa tengo yo con esto, qué va a pasar con esto si no te conozco y no sé quién sos? Entonces le diría a esos profesionales, me lo digo a mí también, que tenemos que ingresar al consultorio, tenemos que hacer parte de las fiestas, de las actividades en los colegios a toda la familia. Y si hay un papá que se fue o un papá que no acepta, bueno, buscar la vuelta para que también esté informado de lo que está ocurriendo en estas situaciones. En lo personal, a mí que me salvó, ¿por qué soy psicólogo hoy? Porque tuve algunos médicos que realmente me incluyeron en la consulta afirmando esto, que preguntaron cómo estás vos, cómo cuidás vos a tu hermano, qué sumás vos, qué te pasa con esto. Esas personas marcan desde ese lenguaje corporal, desde ese interés, una brújula futuro. Porque la persona con discapacidad y su familia o diversidad funcional pierde los mapas. Y el mapa lo creemos que lo tienen ustedes, los profesionales, los docentes, pero no es el mapa sobre el diagnóstico que necesitamos. Ese es el de ustedes y para eso le pagamos o el Estado le paga. El mapa que necesitamos es saber qué hacemos entre nosotros. Entonces digo, necesitamos esto. No es una empatía, a ver, de bondad y de amor. No, es estratégica, se estudia, se piensa. No es que esto de que uno da amor y lo ingresa al consultorio. No, hay que capacitarse. Esto es el desafío que tenemos. Entonces, cerrando la pregunta, la idea es ni que Nélida ni gente en mi lugar vuelvan a hacer todo lo que hicimos nosotros. ¿Saben lo doloroso que fue llegar hasta acá? Se murió Gaby y sigo hablando de Gaby todos los días. Sigo con los gavitos en todos lados. ¿Cierto? Digo, no termina más esto. No es fácil llegar hasta acá. Entonces necesitamos de que en el camino los profesionales nos den como herramientas y protocolos también para vivir fuera. Fíjense que, permitime, Nélida, vos también, tu vida está en relación a tu hija, a la discapacidad. De hecho, nos pasa muchas veces a las familias que cuando estamos en tiempos de paz o en las vacaciones no sabemos qué hacer. Vivimos siempre entrenados en la desgracia, en las desgracias. Bueno, necesitamos eso, coordenadas ahí. ¿Sí? Che, ¿qué haces en las vacaciones? ¿Qué haces cuando te miran en la calle? Todo el mundo que se da vuelta. Bueno, ahí esa es mi respuesta a esta pregunta. Permiso que voy a agregar algo. Cuando era Tami chiquita, en nuestros tantos viajes a Buenos Aires, la atendió el doctor Jean Antonio del Garrahan. Y Jean Antonio ni siquiera la revisó, nos miró. A Tami y a mí que íbamos, la observó. Yo le decía, la nena no ve, la nena no escucha, la nena nada, no puede nada. Y él la miraba y me miraba a mí. Media hora estuvimos en el consultorio. Y Tami le seguía una lapicera, un bolígrafo que tenía con un capuchón de oro, hasta que logró agarrarlo. En esta historia de las consultas no convencionales, esa fue la consulta de nosotros, de Tami con el doctor Jean Antonio. Y cuando nos vamos me dice, digo, bueno, ¿qué diagnostica, doctor?
Dice que Tami es una niña inteligente, que sabe lo que quiere, que tiene padres amorosos que le van a permitir hacer lo que ella quiere en la vida. Y me fui. Yo dije, bueno, ¿será bueno o malo? No entendía qué decir. Y con las tantas charlas a lo largo de estos años, me resulta tan conmovedor porque todo el miedo que llevábamos, todo el trauma que llevábamos, nos habilitó a ser padres, a la manera nuestra, a la usanza nuestra, con lo que pensábamos que podía ser loco y terrible para muchos, pero era nuestro. Esa habilitación me sirvió para toda la vida y para abrir todo lo que hicimos. Por eso qué importante es tener personas que nos abran caminos, qué importante es el otro que comparta y algo que puede ser dolor poder transformarlo en otra historia más llevadera, ¿no? Y no siempre en la historia lúgubre. Perdón que me van saliendo cosas. Edín es que hoy tenemos una casa que es iluminada, bella, muy bella. Cuando hice el primer esquema de la casa, la arquitecta me dice, ¿cómo la querés? Con mucha luz y con mucha amplitud. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque siempre los chicos con discapacidad están en los últimos rincones, en el lugar que dejaron otros, parecen la sobra de otras historias. Y la verdad que quise revertir de esta manera, y así es, que tengan los mejores lugares como se merecen nuestros hijos. Así que bueno, te dejo, Laurita, que sigas guiando. Realmente es emocionante y realmente es muy valioso escucharlos a ambos. Creo que podemos sacar un montón de palabras, conceptos y experiencias de esto. Creo que cada pregunta abre un mundo de cosas desde su propia vida y también seguramente muchas de las personas que están acá se sienten identificados y en mi caso como profesional de la salud que estoy en contacto con estas familias y demás, creo que es clave lo que ambos mencionaron, ¿no? Cómo llegar a ese propio cuidado si también nos encontramos con quien supuestamente sabe todo, que es ese profesional, y no nos involucra o no involucra a la familia también como parte, ¿no? Porque nadie nace sabiendo ser padre, madre, abuelo, hermano, así sea o no, con una persona con discapacidad, y creo que eso también es fundamental entender que la familia es parte de ese acompañamiento y de ese rol, y cuidar a esa familia es algo fundamental para que todo lo que se propone como un objetivo, desde el área que sea, florezca mejor, ¿no? Entonces creo que es muy importante y agradezco mucho sus respuestas. Pasamos un poco a los últimos ejes que construimos en conjunto, que algunas cuestiones ya fueron saliendo, pero creo que es importante marcar esto de qué roles de otras personas, sea un equipo de salud, un amigo, un familiar, una organización como las que tienen ustedes, siente que han sido facilitadores o hoy en día son facilitadores, y cuáles han sido barreras, ya han mencionado algunas, en estos procesos. Y a modo de reflexión para cerrar, que bueno, creo que es algo que es algo que construimos en nuestro país constantemente, y creo que a nivel mundial esto es así. ¿Qué consideran que es necesario mejorar a nivel de materias de políticas públicas, o algún ejemplo concreto que ustedes quisieran compartirnos para facilitar el acompañamiento a las familias? Creo que es importante también reflexionar y encontrar esos espacios, por eso los invitamos también a escucharlos para seguir construyendo esto que nos involucre a todos. Los escuchamos. Bueno, en principio los que más nos ayudamos fueron entre nosotros, los pares, las familias ayudándonos. Y también los chicos entre sí. Tami creció hasta sus 7 años con profesionales y no tenía amigos. Y yo decía, no tiene amigos mi hija, todos el resto. Entonces, cuando comenzamos a hacer talleres y reunirnos, y veíamos cómo se regulaban entre ellos,
cómo el que manoteaba dejaba de hacerlo en relación con otro, cómo entre ellos iban cuidando. Tami no caminó hasta hace poco, en realidad, y siempre había algún galán que le llevaba la bebida, que le llevaba los lápices. Entre ellos iban regulando. Nosotros decíamos, a modo de educación, que siempre era que el que más podía ayude al que menos podía. Y que de esa manera una mamá una vez me dice, pero no le dé tareas a mi hijo. Digo, no, es una cuestión de educación y que surge de él poder hacerlo o no. Y nosotros tenemos ya 30 años y van a ver ustedes, chicos, muy empáticos, que aparece una silla de ruedas en un coche y corren 2 o 3 para bajarla, para ayudar. Les enseñamos tampoco a no ser invasivos, que siempre hay que tener una pregunta y que si el otro no quiere algo, tenemos también un espacio de educación sexual adaptada, ¿no? Esto, el que no quiere algo, bueno, es así. Entonces vamos aprendiendo y nos fuimos ayornando a lo largo de los tiempos. Los profesionales que se fueron uniendo, primero venían con el currículum en la mano, que a mí me encanta la ciencia, me fascina todo el trabajo científico que se pueda realizar. Ahora, con el pragmatismo que tengo, si esa ciencia no es aplicada a la necesidad de la gente, considero que no sirve. Me encanta la pata del ADN de la mitocondria pero la historia aplicada, alguien tiene que darse cuenta de la aplicabilidad de las cuestiones y que nuestro país necesita mucho. Y aquí me meto en parte de la respuesta de las políticas públicas. Estos espacios tan individualistas que tratan de engolosinarse con el propio ego, de ser los mejores maestros, de ser los mejores médicos, hay una parte que falta, que es la imbricación de los conceptos. Las familias vivimos justo en ese espacio intermedio, en ese bache que se deje y tenemos que unir de un lado y del otro. Cuando nosotros hablamos de escuela para familias, hablamos de estos temas. Cómo volcar esa información a un lugar que nos sea común, sin identificarnos con nuestras profesiones, pudiendo hablar. Y logramos, y una vez una psicóloga del grupo decía, qué fácil es trabajar en EDIM, qué lindo. Y yo decía, porque sos vos, porque comenzás a ser vos verdadera como persona y ponés en el juego también la historia de la persona. Entonces hay una parte que simplifica porque en algún momento consultorio adentro es archiprofesional, pero consultorio afuera puede ser persona. Bueno, y a persona común me refiero. Esa es una característica. Y hoy en día tenemos muchos talleres, pero hay algo que hace poco un miembro de una ONG me decía, lloró apenas entró en EDIM, decía, ¿qué pasó? Dice, me atendió un chico tuyo. Digo, claro, porque el que abre la puerta es Alejandro, que le gusta atender a la gente. Y me sirvió el café otro chico. Claro, porque en EDIM va a ser un centro de día, pero la historia verdadera es como lo que quisimos crear fue una gran familia. ¿Y por qué lo digo así? Una gran familia cuidada, educada, con mucho componente profesional. Yo fui medalla de oro de mi época, así que la ciencia para mí es algo que me acompaña y que debe aplicarse, ¿no? Así que brego mucho y admiro a estas chicas jóvenes que les gusta la ciencia y estos espacios que nos permiten recoger esta información y ojalá sirva mucho. El tema es que nosotros hicimos ese espacio, ese bache que nadie quería circular, esa zanja que no se podía ocupar, lo hicimos con nuestras propias vidas y la de nuestros hijos. Llenamos un espacio, dimos la mano de un lado y del otro a muchos, y comenzamos una filosofía que es lindo, es un micromundo, el que tenemos adentro. Salimos a la calle y no es lo mismo, claro que no es tan idílica la historia. Y las familias, nosotros tenemos, por ejemplo, familias muy grandes, recuerden que son 30 años. Empezaron siendo niños, y se trata de un grupo de personas que trabajan la discapacidad infantil. Los nuestros son adultos,
que han transitado toda una vida. Tenemos una mamá de 100 años, otra de 96, con sus hijos o en sus casas. Algunos están, una mamá está internada en un geriátrico, pero no dejaron de tener el continente familiar. Entonces también que es algo que bregamos. Y a los que no lo tienen, lo hemos generado. Tenemos así tíos sustitutos, padres, padrinos. Somos una familia. Y en una familia cualquiera puede intervenir. El panadero, el dueño del colectivo, el gran médico. Entonces, bueno, tratamos de buscar un lenguaje muy común a todos, que creo que es el que corresponde, y logramos en un pueblo, que también es otra ventaja. Este es un pueblo. Entonces, Puerto Madryn tiene la ventaja de ser chiquito, somos conocidos, queridos, así que, bueno, ahí puedo hablar mucho más, me van haciendo preguntas, cualquier cosita. Dejo lugar a mi amigo Diego. Bueno, muy claro, Nélida, tu experiencia también. Sí, yo quería como hablar tal vez más del momento actual con respecto a esta primera pregunta. ¿Qué roles de otras personas? Y desde el lugar profesional, creo que hay dos figuras que recién se está tomando como el verdadero valor que tienen, que son figuras bastante nuevas. Una es la figura del acompañante terapéutico, ¿sí? Que por ejemplo en Córdoba se está profesionalizando, ya tienen por fin un nomenclador, ya tienen, están agrupados, tienen como un reconocimiento. ¿Por qué digo el acompañante terapéutico por un lado y por otro lado la maestra de inclusión o el docente de inclusión, que en cada lado va a tener un nombre, o de integración, que tienen nombres distintos? Porque van a ser aquellas personas que van a ser los que unen la familia con la institución. Por eso para mí es tan importante, son los que arman el medio. El acompañante terapéutico es aquel que va a implementar las direcciones, los distintos tratamientos en el hogar. La figura del acompañante terapéutico va a regular, por su sola presencia en la casa, las relaciones entre las familias, entre la familia. Y la maestra de inclusión va a ser aquel docente que va a regular en el espacio pedagógico la inclusión, ¿cierto? Lo que pasa en la escuela común, lo que pasa entre la escuela especial y la escuela común. A mi entender, son dos figuras fundamentales que tenemos que apostar en todo el país, que no están bien reconocidas. La maestra de inclusión es alguien que está como, no es de nadie, no es ni de especial ni de común. El acompañante terapéutico, recién en Córdoba tiene realmente un verdadero nomenclador, se le paga lo que se le tiene que pagar, por eso es que se van de todos los domicilios, son los que reciben mayor radiación. Y por ejemplo en Buenos Aires tenían un curso de 6 meses, ahora está durando 3 años, la verdad que tiene otra consistencia. Eso con respecto a estas figuras que actualmente me parece que son fundamentales y que no las tenemos que perder de vista, los profesionales y los docentes y las familias. Con respecto al tema político, esto les voy a contar mi experiencia recorriendo todo el país. Saben que no hay una municipalidad que conozca del país, de las que conoce Diego, voy a hablar por Diego Benevento, que realmente no haga algo que no sea cosmético. Todo lo que es inclusión, todo lo que es siempre para la foto, siempre para el parche, siempre para la emergencia están, pero nunca para la prevención, nunca para la anticipación. Sí operan cuando hay una desgracia. En la desgracia están, aparece la ambulancia, los recursos, pero no hay políticas que continúen. ¿Por qué? Y esto es mi entender. Digo, porque hay gente que no vive en la diversidad funcional, no hay gente que vive lo traumático. Entonces, ¿qué hacen? Gestionan nuestro dolor desde los números y no desde el afecto. Y la verdad que trabajo con muchas municipalidades y ¿qué nos pasa? Cuando Fundación Gavito va al lugar, se mueven. Si no, no.
cuando estamos ahí, cuando armamos los bailes inclusivos, cuando armamos las capacitaciones sobre sexuación, cuando convocamos, aparecen. Entonces, creo que dentro de la política, y hemos tenido como dos decepciones muy grandes de Fundación Gavito, una fue en la Cumbre Global de Discapacidad, que realmente fue, a mi entender, yo participé, ahí presenté uno de mis libros. La Cumbre Global de Discapacidad fue un shopping donde se mostraba lo que el pobre no podía tener. Esto fue una falta de respeto a las familias que no, en situación de vulnerabilidad. Para nosotros fue algo muy, muy doloroso, porque realmente era esto, era todo lo que había de última tecnología que vos no podías acceder. No había lugar para el pobre, no había subvenciones, no había nada para el otro. Bueno, se armó un tole-tole ahí adentro, pero bueno, bajamos la pelota. Después nos invitan, en aquel momento estaba el kirchnerismo, nos invitan a la Cámara de Diputados a presentar uno de mis libros también, mi segundo libro, Amparo a la Familia, y el director de discapacidad, que manejaba una persona del sur también, no tenía la menor idea, había estado 10 años manejando esto, no tenía la menor idea que era un acompañante terapéutico. Bueno, fuimos con todo un grupo de familias, llenamos el recinto, bueno, se armó un despelote, casi nos rajan de la Cámara de Diputados, imagínense todo esto. Pero ¿cuál es el problema? Yo sé que ellos son buenos gestionadores, gestionan, pero al no vibrar en el trauma, no entiende que esto no tiene que ver con el más o con el menos, tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con lo que están viviendo estas familias, y con la falta de ¿qué? De prevención, de anticipación, de capacitación. Yo digo, ¿cómo puede ser que en la cumbre global y esta persona que fuimos a presentar los libros, no, vaya esta gente problemática, familiares de a presentar un libro de discapacidad? ¿Por qué no te preparas un poco para esperarlos? Léete un poco unos días antes, aprendete qué es un acompañante terapéutico, cuál es la función de esto. Entonces creo que ahí tenemos que pensar, y nosotros es una responsabilidad de las familias, que nosotros tenemos que generar políticas que hablen de nosotros, como dice la Cumbre Global de Discapacidad, ¿cierto? Nada sin nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos que estar ahí gestionando y pensando cuáles son las necesidades de estas familias. Y una cosa más, no solamente en las familias que viven en el casco de la ciudad. Fundación Gavito trabaja en zonas donde un hospital está a 5 horas, donde vos salís con una moto en el barro, con un nene con parálisis cerebral o con un adolescente. Hay que repensar todo esto también. Ahí tenemos una deuda y un compromiso con las familias. No soy pesimista, quiero hacer un diagnóstico para unirnos y para trabajar en consecuencia. Nelia, no sé si quieres aportar algo más. No por el momento, me quedo pensando en varias cosas, pero bueno, pregunten ustedes, chicas. Y bueno, creo que es súper, vuelvo a repetir, súper valioso todos sus aportes y realmente qué importante esto de también estos espacios, aunque hoy no somos un país entero acá. Ayer justamente tuvimos otro encuentro que fue sobre divulgación accesible de la ciencia, en donde también nos hizo repensar en un montón de cuestiones, ¿no? Cómo por ahí la palabra accesible, inclusivo, o esto de las personas que están ocupando lugares, hablando de inclusión, hablando de accesibilidad, hablando de cuidados a las familias, hablando de cuidados a las personas con discapacidad, y que quizás nunca vivenciaron o nunca tuvieron la experiencia de compartir con personas o con familias con discapacidad, o si no les tocó o no tuvieron que hacerlo, tampoco se tomaron su tiempo para escuchar o para hacer partícipes, ¿no?, a las personas y a las familias con discapacidad. Entonces creo que ambas opiniones y ambas respuestas a esta pregunta, que sabemos que puede llegar a ser un poco polémica, y cuando la pensamos junto con Diego y Nelia sabíamos que quizás puede haber diversidad de opiniones también, pero sabemos que Argentina es un país
que tiene una gran heterogeneidad geográfica y a nivel de distribución de posibilidades y a nivel de características de las personas, pero valoro y realmente felicito y aplaudo sus trabajos. Creo que el eje principal, esto me quedaron algunas palabras, ¿no? Esto de crear un continente alrededor de la persona, que lo dijo Nélida, como esto de la escuela de familias, ¿no? Esos conceptos, también lo que decía Diego de quizás no imaginarnos lo que le está pasando a esa persona que recibe un diagnóstico tan clínico, tan médico y todo lo que va a vivenciar desde que sale desde ese consultorio, pensar en los hermanos, pensar en quienes rodean a esas personas que tienen la dificultad, ¿no? Entonces, creo que ha sido un encuentro más que valioso y más que enriquecedor para todos. Y sí, Nelia, te escucho. Perdón. En esta historia de las políticas, y que muchos de los que están presentes seguramente, cuando hablamos de la convención, y siempre que hablamos de la Convención Internacional para Personas con Discapacidad, yo digo que en la Argentina copiamos y pegamos, lo que hay viene de afuera, se copia y pega. Y hay una verdadera hipocresía que es esto del modelo social de la discapacidad, que le pone la carga a otros con respecto a cómo aceptar la discapacidad, pero tampoco da herramientas. Entonces, digo, ¿cuánto tenemos que analizar cada cuestión? Y cuán valiosa es nuestra propia experiencia para poder ponerlo en palabras y ubicarnos. Y ahí entran ustedes, las personas que están en ciencia, de cómo ubicar las individualidades, las experiencias individuales. Porque nosotros lo vivimos y debe vivirse. A lo largo de la conversación hemos tenido, me aparecen imágenes de estas personas que esperan que el otro le solucione o le arregle el problema a su hijo. Y en ningún momento, a lo largo de Escuela para Familias, ese tipo de familias se van porque nosotros queremos que la familia se involucre, acepte, trabaje. Y esta gente no quiere comprar salud. Y verdaderamente la historia tiene que haber alguien, por ahí es lo único que puede hacer, comprar algo externo, pero hay una parte que es de no pensar que ellos pueden hacer algo. Entonces, trabajar sobre esta historia también es difícil, sí, pero por ahí nos toca a las propias familias. Vos podés, vos hacés, vos tenés. Entonces, hay un montón de cuestiones que han surgido hoy. Y con respecto a políticas de Estado, verdaderamente no hay un montón de hermosas leyes que al no poder realmente ejercer una aplicación verdadera, parece que no sirven en algunos momentos. Y por ahí leía en el chat de cuánto nos vulneran en nuestros derechos, y es real. Yo soy bastante idealista y vivo de esta manera porque hago mucho, pero no soy necia. Entiendo que hay un montón de cuestiones que no se están cumpliendo. Entonces, bueno, a eso también vamos a luchar. EDIN tiene una parte muy importante que es de aspectos legales en discapacidad, dentro de la institución. Así que también defendemos nosotros esta historia. Así que bueno, dejo para ahí. Excelente, Nelida. Qué importante también el último aspecto que mencionas, ¿no? Creo que también es un facilitador para las familias muchas veces esa herramienta y creo que suma también a pensarlo y ustedes tienen digamos, la capacidad de haber pensado en esa situación también y que esté dentro de esa institución, pero muchas veces pasa que no existen esas instituciones, ¿no? Entonces hay que crearlas y pensarlas y construirlas, y es un llamado a todos a también tomarlo. No sé si yo querés decir algo más, si no también hay algunos comentarios en el chat. Una cosita, me encantó esto que dice Nélida sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el copia y pegue. Con el diagnóstico se hace un copia y pegue. No existen, desde mi conocimiento, en las universidades o terciarios, materias que nos enseñen a transmitir el diagnóstico. Yo todavía la estoy buscando, de hecho la estoy proponiendo en distintas universidades, pero somos muy buenos de diagnosticando, pero no, o sea,
le copiamos y se lo pegamos a la familia, sin realmente saber quién lo va a recibir. Esto lo hacemos con la convención, lo hicimos en la cumbre global, lo hacen las políticas de salud, ¿sí? Copie y pegue. Puramente tiene que ver con esta época que estamos viviendo con respecto a la tecnología, la fluidez de los vínculos, ¿cierto? Pero me encantó esta palabra, Nélida, la verdad que ahí tenemos que elaborar para que el diagnóstico realmente hable las palabras que esa familia pueda entender y que además es un proceso dinámico. Un diagnóstico hace que uno pierda el nombre y el apellido. Ya dejás de ser Gabito, empezás a ser síndrome de Lennox. Perdés el nombre, perdés el apellido, ya te conectás con esa falta en ser. Esa familia empieza a identificar no su herencia, sino todo eso otro que queda marcado ligado al déficit. Entonces quiero cerrar con esta palabra desde lo mío, me encantó, copy pegue. Estamos en la época del copy pegue, ¿cierto? O del scrollear. Todo se pasa rápidamente, no nos detenemos en profundidad, ni siquiera observar cómo viene esa familia o ese cuidador primario, a ver cómo está, ¿cierto? Bueno, eso sencillamente. Muy cierto, Diego, es así, ¿no? Creo que hay que repensar constantemente y también irnos acomodando a medida que el mundo también va cambiando, que nos trae nuevos desafíos, ¿no? Quería leer algunas palabras de dos personas que compartieron en el chat. Si alguien más quiere también abrir su micrófono, es libre la posibilidad de compartir sus opiniones. Tanto Norma como Mirna nos comparten. Mirna nos expresa que lo que más le ayudó fue el compartir con otras madres, que existe un preconcepto de que los médicos curan, pero en discapacidad esto no vale, y es importante ser sinceros y hacerles saber a las familias que ellos también están aprendiendo junto a nosotros. Y también aporta que ella considera que se recibe violencias de todas las áreas del Estado, que son cuestionados, obligados a dar cuenta de todo lo que hace y no son reconocidas en la tarea sin remuneración ni descanso. Creo que es algo que esa parte, ¿no? El no descanso, que creo que un poco el origen de quién cuida también viene de ahí, ¿no? Y que hay mucha deshumanización en favor de la patologización y medicalización. Y también aporta que ha conseguido los apoyos de su hijo solamente con amparo y una lucha permanente. El problema no es la discapacidad, es todo lo demás. No sé si Mirna querés abrir tu micrófono, te escuchamos también. Y Norma aporta que ella es mamá de una niña de 5 años con discapacidad y que es médica, y aunque el inicio fue incierto, logró iniciar un espacio para las familias y los llamamos extraordinarios y nos acompañamos y nos ayudamos. Muy valiosos sus aportes también a lo largo de las distintas ponencias de Diego y de Nélida. Ahí te vemos, Mirna, no sé si querés abrir tu micrófono. Ahí estoy, hola. Primero agradecerles. Estoy muy de acuerdo con las dos ponencias que hicieron. Estoy cuidando en este momento, así que tengo la atención múltiple. Estoy con Jano porque quiere saludar. A ver si lo ven. Hola, Jano. Y entonces, bueno, esta es mi realidad y la de muchas familias. Me siento reflejada en los dos testimonios. Agradecer este espacio y simplemente lo que había escrito en el chat. La discapacidad en sí, digamos, acompañar a mi hijo ha sido aprender muchísimo junto con él y me ha dado muchísimas herramientas muy hermosas para trabajar con él y con otras infancias en realidad, digamos. Me he vuelto fono, kine, o sea, un poco de todo, creo que a todos nos pasa lo mismo. Pero bueno, el resto, el problema es lo difícil que se nos hace todo. O sea, es realmente muy difícil
buscar los apoyos, pelear con la obra social, pelear con la escuela. Los médicos, por lo general, tuve una charla con una fisiatra para una inclusión escolar y, por ejemplo, me empieza a preguntar sobre el embarazo, digamos, ¿no? Todo el tiempo, como que, no sé, yo por lo menos me siento cuestionada y en vez de acompañada. Sí tuve un neurólogo desde el principio con Jano, que fue él, me dijo, vos estás 24/7 con él, vos sos la que más sabes, y él fue el que me apoyó y me dio él las herramientas, como la seguridad de decir, adelante vamos, vos podés, y yo te acompaño a vos. Y eso fue para mí fundamental. Muchas gracias, Mirna. Gracias a ustedes. Hago un comentario, Mirta. Bueno, el cansancio es algo que las familias, Tami tiene hoy 37 años, así que se imaginan que si hay cansancio es mucho. Y con respecto al tema de los amparos, lamentablemente el amparo es la última parte de una historia de aquello que no es escuchado. Nosotros tenemos el grupo de aspectos legales con el objeto de tener en Madrid un área de discapacidad y derecho que puedan transitar los abogados la propia historia nuestra. Por eso fue armar algo, acogerlos de alguna manera en nuestro ámbito y que puedan vivenciar, porque así como los médicos tampoco conocen el final de una historia y no el proceso, el abogado también, amparo, y sabe mucho cómo moverse, pero también hay que tener una sensibilidad especial para poder entender las diferentes partes. Así que falta mucho trabajo nuestro en esto, pero desde ya que comparto con Mirna y con los pares nuestro propio cansancio, y Anita dijo algo muy interesante, que es esto de no tener espacio propio, Diego también lo dijo. Bueno, habrá que trabajar, habrá que generar también espacio de diversión, de descanso. Nosotros hicimos una vuelta, vacaciones en familia, que fue muy interesante, un grupo un equipo que cuidó a los chicos y nosotros tomábamos mate. Fue muy interesante. Bueno, gracias. Bueno. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar algo. No, simplemente un pequeño comentario, darle las gracias a Nélida y a Diego, porque realmente es muy valioso y muy hermoso escucharlos. A Nélida la conozco detrás de los mails que mandamos por el proyecto de registro, pero bueno, ahora es importante poder conocerte. Y bueno, creo que me quedo con varias cosas. Una de esas es, y que creo que es el eje de esto, la importancia que tiene y el eje que tiene la familia dentro del proceso es indispensable, innegociable, pero bueno, cada vez espero que lo vayamos entendiendo más desde este lado de los profesionales, el protagonismo que tiene la familia y que tiene la persona. Me gustaba esto que decías, Nélida, de esos lugares que como tenés ahora un lugar amplio, iluminado, bello, porque realmente pienso en eso, pienso no solamente en esos espacios oscuros o relegados en el que han estado los chicos, sino también muchos chicos que a hoy, incluso 2024, siguen estando muy encerrados en sus casas. Y bueno, creo que me recuerda un poco la frase, una vez en una institución que estábamos referenciando en Medellín, yo soy de Medellín, Colombia, pero vivo acá en Argentina, en una institución que se llama Arca Mundial, donde ellos, bueno, con algunas experiencias de senderismo, incluso de chicos con una discapacidad motora muy fuerte, decía es que nadie se debe ir de esta vida sin tener la experiencia de la vida. Y eso fue como muy marcante, digamos, para mí el proceso. Y cuando yo pienso en eso, pienso también en el término de inclusión, que por ahí me cuesta, digamos, un poco, me identifico más con el término de pertenencia y que realmente todas las personas puedan sentir que en este mundo también pertenece, también es para ellos. Así que bueno, creo que eso es algo que las familias han ido logrando de a poco. No los profesionales, no los equipos, no han sido las familias y las personas con diversidad funcional que lo han ido logrando de a poco. Así que bueno, es siempre admirable cada vez que uno escucha estas historias como las de ustedes y bueno, simplemente darles eso, las gracias por lo que compartieron, son
reflexiones profundas que nos ayudan, nos animan y nos cuestionan también a pararnos desde otro lugar. Así que bueno, muchas gracias, simplemente eso. Gracias, Joa. ¿Alguien más quiere decir un comentario? Damos el espacio para que escriban, para que abran sus micrófonos. Bueno, si nadie más quiere hacer ningún aporte, realmente desde agradecerles profundamente por haberse sumado a lo que los convocamos. Desde el primer momento nos dijeron sí, ahí estaremos y realmente con muchas ganas de querer participar y además realmente con una mirada desde la propia persona y desde todo lo que vienen trabajando, que es un montón y que realmente tiene mucha representatividad en nuestro país. También la idea era buscar personas que sabemos que Argentina es muy grande y que creo que está bueno hacer redes, las redes a nivel de familias y las redes a nivel de profesionales para poder realmente llegar a algo que funcione un poco mejor. Así que por eso también invitarlos a quienes hoy participaron a que nos podamos como contactar. Acá les dejamos las redes de las dos organizaciones que participaron hoy y también de nuestro equipo de investigación, de nuestra fundación, que también el objetivo es que las familias hagan parte de lo que nosotros hacemos y no que quede solamente en una tarea académica, sino que todo tenga una funcionalidad para quienes realmente va a ser de utilidad. Así que realmente muy agradecidos. Les doy la última palabra tanto a Diego como a Nélida para cerrar este encuentro y cerramos por el día de hoy. Bueno, agradecer profundamente este espacio. Después a uno le van quedando cosas que podríamos haber dicho. Yo lo que les quiero comentar es que con mucho trabajo, Tami hace 10 meses vuelve a caminar, está caminando sola, bipedesta bien. Y esto es un poco esta historia del nunca bajar los brazos y del siempre apostar a un poquito más. Muchos fueron los motivos por los cuales Tami dejó un buen día de caminar, emocionales, en la vida misma, pero bueno, pudimos, no nos quedamos, y ella misma pudo y así es orgullosa, y va pudiendo, y bueno, y a sus 37 años bipedesta, va, abre la canilla, se lava la cara, y genera todo un crecimiento en esta historia de que para el adulto no hay más que hacer. Bueno, comento, los nuestros son adultos, son muchachos y chicas muy grandes, a los que sí valoro y existe, deben tener, como bien decía Joana, la posibilidad de poder vivir como cualquier otro. Facilitarles eso es parte de nuestra tarea y es vivificante y apuesto a esta gente joven que trabaja para la ciencia. Que la ciencia sea para la gente me parece muy importante. Agradecidísimas por el espacio, a disposición por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Nélida. Bueno, yo también agradecerles a ustedes, a los participantes, a estos encuentros, que en general somos pocos, pero bueno, nos vamos encontrando y vamos trasladando. No son fáciles estos encuentros donde lo traumático está a flor de piel, ¿sí? Y donde siempre hay una provocación. Dos temas que me parece importante para tener en cuenta a futuro en lo que son capacitaciones y el trabajo también desde lo político y social. Algo muy importante, como decía Joana, es lo innegociable del lugar de las familias. Eso hoy lo podemos decir acá. Pero quedan dos temas que para mí son de mucha necesidad. El primero es el problema que no existe un trabajo con el proceso de sexuación en la diversidad funcional. No hay un trabajo coherente, serio, que trabajen los profesionales, los docentes y las familias. Tenemos una deuda con eso. Y algo que viví en lo personal que tenemos que trabajar tiene que ver con los protocolos para actuar cuando fallece una persona con discapacidad, cuando fallece una mamá, cuando fallece un profesional.
nadie sabe qué hacer. Si la familia está en shock, va a reaccionar de una manera. Si está en peregrinación, en desesperanza o en cuarta etapa. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros que estamos aquí tenemos un protocolo claro para actuar si un paciente, un alumno o alguien que trabaja con nosotros fallece. No solamente fallecen las personas con discapacidad, también fallecen sus madres, también fallecen sus padres, sus hermanos, fallecen los docentes. Ahora, ¿qué hacemos en la institución? ¿Le comentamos a todos cómo lo hacemos? ¿Declaramos un día de duelo? ¿Vamos al ritual funerario? Bueno, son dos desafíos que hay que pensarlos siempre desde lo teórico. Nosotros vamos a hablar desde lo traumático, pero no olvidarnos que para que esto trascienda a Nélida y a Diego, que somos dos traumados de la vida por lo que nos ha pasado, tenemos que dejar las bases teóricas para esto y clínicas de abordaje. Bueno, quiero cerrar con esto. Una cosa, no soy pesimista, soy denso con esto. Soy porque tenemos que avanzar en esto. Al revés, que hoy nos encontremos 17 personas a hablar de esto, que haya en todo el mundo, se esté replicando esto, hace 40 años no había nada. Las personas con discapacidad se escondían, estaban en un pozo, en una habitación. Hace 100 años se las mataba. Entonces festejo estos encuentros. Creo que hay mucho por hacer, hay que unirnos, tenemos que generar esos protocolos para que la historia como la de Mirna no se repita. Estaba Mirna con Gabito, ¿cierto? Digo, sola, con el neurólogo que fue el único que le dio una coordenada, otro que no. ¿Por qué siempre de cero tenemos que empezar? ¿Por qué tenemos que partir siempre de cero y no se acopia la experiencia? Bueno, con eso cierro lo mío. Gracias. Muchas gracias. Realmente podríamos quedarnos, creo que a todos nos entusiasma a continuar conversando, así que creo que eso es haber encendido esa llama y que esto siga creciendo. Sé que ambos comparten un montón de capacitaciones, de instancias, de encuentros y demás, así que invito a que los busquen y los sigan tanto a Diego como a Nélida y también a nuestro equipo, así hacemos una gran red y podemos seguir creciendo en esto que nos convoca. Realmente muy agradecidos a todos los participantes, éramos un poquito más, sé que el horario por ahí hace que algunos se hayan retirado, pero han participado y realmente ha sido súper valioso. Sin más para decir, si alguien más quiere compartir, hay muchas palabras en el chat de agradecimiento. Damos por cerrado el encuentro.